Y a esta reflexión le titulé ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y en el libro de Lucas 24:13 encontramos una historia muy interesante en el camino a Emaús. Y dice la Biblia, y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue ahora un profeta poderoso en obra, en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día en que esto ha acontecido, decían los discípulos. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y cómo no hallaron su cuerpo. Vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le dieron. Entonces él le dijo: oh insensatos, Jesús, y tardos de corazón. Repetí conmigo: tardos de corazón. Para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Qué notable historia que encontramos en este caso, camino a Emaús. Qué notable, y me llama tanto la atención porque la Biblia cuenta de que dos discípulos de Jesús, y por la manera en que se expresaban, eran dos de los que siempre acostumbraban a estar con él. Eran dos personas que estaban siempre acostumbrados a estar con Jesús. Y una de las preguntas que yo me hago en base a esta reflexión es: ¿quién es verdaderamente Jesús? ¿Y qué es lo que genera la ausencia de Cristo hoy en la sociedad o en la familia? ¿Qué es lo que genera cuando el Señor Jesús no está en tu casa, no está en tu matrimonio, no está en tu noviazgo, no está en la crianza de tus hijos, no está en tu trabajo? ¿Qué hay detrás de eso? Estamos hablando de dos personas que iban, dice la Biblia, que estaban discutiendo. Hay otra versión que estaba leyendo en base a esto y decía: estaban tristes. ¿Por qué? Porque Jesús ya no estaba con ellos. ¿Qué es lo que genera la ausencia del Mesías en tu casa? ¿Qué es lo que genera la ausencia del Salvador en tu matrimonio? Genera tristeza, genera pleitos, genera contiendas, genera divisiones, genera discusiones. Yo recuerdo
cuando en casa de mi familia, en casa de mamá, donde crecimos con mis hermanos, ya está mi hermana sentada, con quien crecimos, con quien muchos nos moqueteamos también. ¿Cómo era cuando no conocíamos a Cristo? Quizás acá algunos recordarán en su casa cuando Dios no estaba presente. Y yo recuerdo muy bien, mi casa, mi papá era una persona muy impulsiva, muy agresiva, muy colérica sanguínea. ¿Conocen ese temperamento? Explotaba muy fácilmente, ¿verdad? Y no era quizás una familia muy agradable de estar en casa. Producto de eso, mis hermanas muy a temprana edad salieron de casa, corriendo de papá principalmente. Pero mamá no podía hacer mucho también porque papá tenía un temperamento muy fuerte, muy agresivo en ese sentido. Y mis hermanas, las que son un poco mayor, salieron antes y habían muchos pleitos, muchos problemas. Yo era el más pequeño de casa, por más que era un poco más el pajabuel, más mimado. Pero dentro de ese contexto igual había como algo que estaba incompleto, como que algo que no daba gusto. No sé si te ha sucedido estar en una casa donde no querés estar, como que no da gusto en tu casa y empezás a buscar excusas para salirte. Te vas acá, te vas allá, tenés amigos allá, tenés fiestas acá, pero buscas excusas para salir. Hay muchos incluso que en este tiempo las excusas para salir son la iglesia. Es decir, está bien la iglesia. El problema es que estás viniendo a la iglesia por los motivos incorrectos. Venía a la iglesia porque no querés estar en tu casa. Y ahí hay un problemita. Porque en la iglesia vas a estar 2 horas, desde las 9 hasta las 11, pero después te vas a enfrentar otra vez a una situación donde vos no querés estar. Y lo peor de todo es que no estás haciendo nada por cambiar esa situación. Bueno, ese era más o menos mi caso, donde no era que tanto daba gusto en casa, y lo peor, ¿saben cuál era el peor día para mí en lo personal? Los domingos. Cuando los domingos, hoy por lo menos para mí, le digo a mi esposa, el mejor día es el domingo. Cuando llego a la tarde, me siento en mi sofá y puedo disfrutar algo diferente, ya sea una serie con mi esposa, una merienda, y digo, este es mi mejor momento. Le digo, pues de lunes a viernes trabajo en la iglesia, todo, y este es mi momento. Pero en ese momento no. ¿Por qué? Porque era día del chupi. Sábado arrancaba y iba domingo hasta la tarde, y tengo experiencias muy duras de niño. Mi hermana recordará algunos también, ¿verdad? Algunos cintos de cuero por ahí, ¿verdad? Pero recuerdo muy bien de que mamá calentaba el tallarín a la tarde porque papá ni almorzaba al mediodía, y él venía nervioso, enojado, y en vez de comer el tallarín tiraba el plato. Me acuerdo muy bien de esa escena, porque así mismo el plato del tallarín tiraba por el piso. Fue un momento traumático para mí porque era niño todavía. Y ese era uno de los detalles de tantos problemas. Gracias a Dios, en su infinita misericordia, papá conoció a Jesús antes de partir. Ya en su momento más duro, más difícil de su enfermedad, porque estaba enfermo, conoció a Cristo, le llevó a mi mamá y mi mamá detrás, y nos fuimos toditos. O sea, dentro de todo ese problema, el Señor ha sido tan bueno que ha permitido que mis padres conozcan al Señor, y nosotros detrás nos metimos toditos. Pero fue hasta muy tarde de su enfermedad. Ahora, lo que quiero graficarte es lo siguiente. ¿Cómo es esa familia? Y lo viví en carne propia y te hablo con propiedad lo que te estoy diciendo. No te estoy contando de otra casa. Cuando Cristo no está de por medio. Cuando Cristo no está en tu casa, cuando el Señor no está en tu casa, va a haber pleitos, va a haber contiendas, va a haber discusiones, va a haber problemas, va a haber farras, sí, va a haber farras. Va a haber momentos alegres, por supuesto que lo va a haber. Va a haber chupi, va a haber asado, va a haber cumpleaños feliz, va a haber todo eso. Pero cuando pasa todo eso, ahí viene el problema. Porque el problema no está en la primera cerveza, el problema está en la 10ª cerveza. Ya se convierte ya el carácter, ¿verdad que sí? Ya se transforma ya. Lo que era todo feliz, fiesta, amor, besitos, cariñitos, ya se estropea todo. Y vos decís, entonces si está Cristo ya no hay farra. No, al contrario.
Ayer nos fuimos a celebrar un cumpleaños, hasta nos hicieron cantar. Usted le tenía que ver a Don Chena cantar Luis Alberto del Paraná. Ayer, decía, de nuevo yo partí, decía. Y tenía que todo, y fue una linda experiencia, sin un trago de alcohol. Y disfrutamos y compartimos y salimos y felices, todo completo. Al final dijimos, nos gusta la vida de rico, dijimos. Da gusto ir a comer asadito y compartir y todo eso, No hacía falta alcohol de por medio. La pasamos, como dicen, hoy en día la pasamos bomba. ¿Por qué? Porque Cristo estaba de por medio. Cuando está el Señor de por medio, no hay tristeza que perdure. Hay tristeza que te acerca a Dios. Hay dos tipos de tristeza. Está esa tristeza que te acerca a Dios y está esa tristeza que te aleja de Dios, que te lleva a la soledad, que te lleva a pensamientos suicidas. Usted sabe la cantidad de gente hoy que piensa en quitarse la vida. La cantidad de gente. Y que se refugian en cosas terrenales para suplir la ausencia de Cristo. Hay gente hoy tan viciada, no solamente del alcohol, del cigarrillo, de los juegos de azar. ¿Usted sabía que hoy en día las estadísticas muestran que la cantidad de gente que hoy se mete con apostala, con la quiniela, con esto, con lo otro, tratando de suplir una necesidad de acá, y se mete con juegos de azar? Y es terrible, y vos decís, pero gano plata. Y algunos dicen, es increíble, luego. Karina me contó cuando era niña, jugó a la quiniela y ya quitó, sí que ya luego. ¿Ustedes creen que el diablo no lo va a hacer? Por supuesto que lo va a hacer. Vaya al casino hoy. No vaya a decir que yo te dije, ¿verdad? Usted va a ganar mucha plata en el casino. Le puedo asegurar. Pero así como ganó, se va a ir 3 veces peor. Usted no se da cuenta que lo que está invirtiendo en la quiniela, dice, pero gané así mismo 3 veces, vas a perder. Ese es el negocio del juego de azar. ¿O por qué cree que apostarla se sostiene tanto? No, pero ganó, él ganó 14 millones. Él ganó. Y en el bingocho vos tenés que ver lo que ganan. Y en el binguito lo que tenés. ¿Cómo creen que se sostiene? Porque es un engaño, es una estafa. Pero nosotros seguimos creyendo que es real, que funciona. Porque gané una vez, gané 2 veces, pero perdiste 20. Prácticamente ganaste un poquitito de lo que metiste plata, más o menos una suma de todo lo que ya tiraste en la quiniela. Hacen tampoco una suma. Pero gané 50,000, pero perdiste 150. Nos refugiamos en cosas terrenales cuando está ausente Cristo en la vida de uno. 2 personas iban caminando, 11 kilómetros camino de Emaús. Dice la Biblia que eran 11 kilómetros de caminar. ¿Cuánto más o menos sería 11 kilómetros de acá? Hasta Quinta Avenida más o menos, ¿verdad? Caminar de acá hasta allá. Vamos a caminar 11 kilómetros. Y en ese trayecto ellos iban tristes. Ellos iban discutiendo, dice la Biblia. Ellos iban reflexionando con todo lo que estaba aconteciendo. Y ahí se le aparece ¿quién? Jesús. Y lo más sorprendente, ¿saben qué es? Que estas 2 personas estaban con Jesús. No sé cuántos años, 3 años, porque dicen que eran uno de ellos. He aquí, algunos, 2 de ellos iban, dicen. Y luego le empieza a contar la historia, le dice, mujeres, o sea, conocían todo. Categóricamente eran sus discípulos, uno de los más cercanos. Yo me imagino estar con una persona 3 años o más, y que se te acerque y vos no le puedas reconocer. Hay algo que me sorprende tanto. Imagínate estar 3 años y de repente estás cerca y no te acordás. Hoy en día nosotros tenemos hasta ex compañeros de colegio, de escuela. Es decir, yo le conozco a él, decir. Karina me dijo, hay una historia. Yo te conozco a un lado. Y si yo también era de San Miguel, yo también hace tantos años, ¿verdad? Que hasta le recordaba a tu exa de lo más allá, ¿verdad? Esto acababa de acontecer, pero no pudieron reconocer a Jesús. ¿Cómo puede ser de que no pudieron reconocer a Jesús? Después de 3 años estando con Él, acababa de morir, porque ellos estaban tristes, estaban caminando contando lo que sucedía. O sea, sucedió la semana pasada, no sé, sucedió ayer, sucedió antes de ayer, hace 3 días. Y no pudieron reconocerle a Jesús.
¿Cómo uno no le puede reconocer a una persona? ¿Te ha sucedido alguna vez entrar en una reunión importante, una reunión donde estaba un famoso y no pudiste reconocerle? ¿Usted se recuerda aquella nota de aquel periodista que le hizo a la esposa de Roque Santa Cruz y pasó una tremenda vergüenza? Que le entrevista a la esposa de Roque Santa Cruz y no identifica que era la esposa de Roque. Y le dice, ¿vos qué le querés decir a Roque? Le dice. Y bueno, yo que es muy lindo. Ah, ¿en serio? Le dice. Le estaba entrevistando a la esposa de Roque Santa Cruz, no sabía el periodista. Y allá está Roque, mira, no está mirando, le dice. Porque era Giselle, la esposa de Roque. Y le dice, vení, acércate. Acá le tenés a tu ídolo, ¿qué le dirías? Dice. Y ahí él se le cae la ficha y se había sido, era la esposa de Roque Santa Cruz. No sé si te ha sucedido estar al lado en el súper o nadie dice, este me tiene cara conocida, como que le conozco un poquitito, como que pareciera ser que le conozco, pero no estoy seguro. ¿Saben cuándo sucede algo así? Cuando realmente no sabes quién es esa persona. Cuando vos no le conoces a una persona realmente, vos lo vas a confundir estando en el súper, estando en la calle, vas a decir, este me tiene cara conocida. Pero yo dudo que a alguien cercano tuyo vos no le puedas reconocer, a alguien que sabes que es. Yo me imagino verle al señor Luis Cercer por la calle y digo, yo le voy a conocer, porque sé quién es él. Ustedes me van a reconocer a mí si me ven por la calle. Yo le conozco a ese señor. Yo sé quién, y te vas a acercar porque sabes quién es. Le vas a reconocer a un familiar tuyo. Si le ve a tu mamá caminando por la calle, esa es mi mamá, así. ¿Qué hace mi mamá acá? Y te vas a acercar. Ese es mi papá, o sea, y mi abuelo. Porque lo conoces. Estos dos estuvieron 3 años con Jesús, pero nunca supieron quién era Jesús. Nunca supieron. Y lo más triste es eso, mis hermanos queridos. Venir 3 años a la iglesia, venir meses a la iglesia y no saber quién es Jesús. Lo peor de todo que algún día nos va a tocar ir al cielo y ahí vamos a tener que rendir cuenta de eso. Y lo peor de todo que se va a dar es no saber quién es Jesús. Ayer participamos de un encuentro donde el pastor Carmelo hacía la misma pregunta. Dice, ¿quién es Jesús? Y muchos decían, es este, es el otro. Pero muchos lo podemos... Si yo le preguntara a usted, ¿quién es Jesús? Estoy seguro que encontraría respuestas magistrales del manual, como se dice, del libro, así tal cual. Y bueno, y Jesús es mi redentor. Jesús es el Mesías. Ayer uno dijo, Jesús es el maestro, dijo. Jesús es el Salvador, Yo estoy seguro de que encontraría respuestas muy buenas, muy buenas. Ahora, el problema con estas personas que iban caminando 11 kilómetros no era de que no sabían quién era Jesús. No querían creer que Jesús era eso. Por eso Jesús utiliza esta palabra, dice, lentos para creer, tardos de corazón, lo que repetimos hace rato. ¿Sabes lo que significa tardos de corazón? Lentos para creer lo que dijeron los profetas. Lentos para creer. En otras palabras, una persona que es lenta para creer es como que hay que ver para creer, ¿verdad que sí? Es como que alguien te cuenta algo y decir, no sé si es verdad, decir, ¿verdad? Como que me genera dudas, como que no quiero creer, como que cuando te cuentan algo decir, tengo que ir a comprobarlo primero, porque no sé si es cierto. El ser humano de por sí se mueve más por la vista, se mueve más por lo que siente, por lo que ve. Nos movemos por lo que vemos. Necesitamos pruebas antes de movernos. Necesitamos saber estar seguros. Y esa razón, dice la Biblia, que es contraria a la fe. Es decir, mis hermanos queridos, si
si nosotros todos hoy no creemos en Dios, no creemos en Cristo, no creemos en su redención, en lo que Él hizo, no creemos en Él por fe, sin ver, sin escuchar literalmente su voz, si no agregamos una certeza y una convicción de lo que no vemos y de lo que esperamos, va a ser un poco complicado y nos vamos a sentir igual que estos dos señores que iban caminando. Y vamos a estar años en la iglesia y vamos a seguir estando en estados de tristeza, estados de pleitos, estados de problemas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y sucede lo siguiente, que no sabemos quién es Jesús. Sucede lo siguiente, que no queremos creer. Ya nos han predicado. ¿Cuántas veces ya asististe en un culto, en una iglesia, en una reunión como esta? No solamente acá, en tantos. Ayer Rodrigo me decía, pastor, la prédica esta noche ya valió por mañana y todo, me decía. Porque la prédica va así, ¡pum!, ¿verdad? ¿Cuántas veces ya te predicaron? Pudieras contabilizar cuántas reuniones, cuántos mensajes. Y hoy en día sí que en internet tenés cientos y cientos, ¿verdad que sí? ¿Cuántas veces? Un montón de veces. Se te habló, se te predicó, nos hablaron. El problema es, ya no pasa por una cuestión de falta de conocimiento como con estos dos. El problema ya pasa por una cuestión de que no quiero. No sé si me estoy explicando. Ya no quiero nomás. Ya soy tardo en el corazón. Eso es lo que Jesús le dijo a todos. Tardos de corazón, duros de corazón. No quieren creer. En otras palabras, lo que Dios te está diciendo en esta mañana es: ¿por qué no querés creer quién es realmente Jesús? Porque vos sabés quién es Jesús. Estoy seguro, estoy 100% seguro de que vos sabés quién es Jesús. Vos vas a decirme, y Jesús es mi Salvador, y Jesús vino, murió, resucitó. Y Jesús, ¿por qué no querés creer? ¿Por qué necesitas pruebas? Y noten algo tan notable. Esta persona, miren lo que dice de Jesús. Dice, ¿qué pláticas son estas? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces le dijo, ¿qué cosas? Y ahí empieza una predicación que ni nosotros no hicimos todavía. Miren cómo le predica. Dice, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Imagínate un poco que vos le digas eso a tu compañero de trabajo. ¿Vos no crees en Jesús? ¿Quién es Jesús? Y varón poderoso, varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes? O sea, estaba hablando del sacrificio. Estos dos estaban predicando a un desconocido, para ellos en ese momento desconocido. ¿Quiénes predican acá en su trabajo, en su colegio, en la facultad, en su vecindario? Estos dos estaban predicando. Pero nosotros esperábamos que Él, que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo, hoy ya es el tercer día, estaba hablando de su resurrección. Estaba hablando de que mujeres se fueron y vieron y que el cuerpo no estaba. Estaba hablando de que algunos de ellos, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que Él vive. Estas dos personas estaban predicando de alguien en quien no creían. Miren, estas dos personas estaban predicando de alguien en quien no creían. Es como que yo sea el pastor hoy y yo le esté predicando de Jesús y yo no crea en Jesús. Y eso puede suceder. Eso puede suceder en nosotros. Podemos encontrarnos con gente que predica espectacularmente, pero no sabe quién es Jesús. Y no quieren creer quién es Jesús. ¿Por qué no queremos creer? ¿Por qué no queremos creer? Tú vas a decir, pero yo creo. Pero en esos momentos difíciles, duros, cuando realmente se tiene que salir a
flote tu fe, ahí es donde no crees. Si hasta creemos en las mentiras de nuestros ex, si hasta creemos en los engaños de los vendedores. ¿No viste ese que compró huevo de Pascua y tenía un vasito de plástico nomás adentro? Dice, vendedor de la esquina, te voy a encontrar un huevo de Pascua y un vasito de plástico adentro. No sé si llegaron a ver. Si hasta creemos en las ofertas 2x1 de los supermercados, que es un engaño. Si hasta creemos en los Black Friday, que suben todito y después bajan todito ese día. Si creemos hasta en las ofertas que salen en televisión, o peor aún, si creemos hasta en las series de televisión, que son ciencia ficción. Un día mi suegro me dice, ¿será cierto que el avión pudo haber caído? Me dice, cuando se traumaron con los perdidos. Si creemos hasta en la película de Titanic y lloramos con, no sé cómo se llama, Jack, cuando se murió, ¿verdad? ¿Cuántos lloran con películas románticas y tristes? ¿Cuántos lloraban con la película del perrito ese que se le murió el dueño? Era Hachi, ¿verdad? Así se llama. ¿Cuántos lloraban con eso? Usted cree que un perrito va a hacer todo lo que hizo ese día. Es ciencia ficción. No es ni basado en la historia real. Pero vos lloraste por eso. Hasta cuando Transformers se murió, vos lloraste. Y vos decís, esto puede ser tan real. Porque uno llora, ¿saben por qué? Porque cree lo que está sucediendo. Por eso te afecta emocionalmente. Pero sabes que se está grabando y hasta en eso crees. Pero no crees en Cristo Jesús. Te cuesta creer. Pues sí, pero yo creo. Te cuesta creer. Luchás con eso. Entonces yo quiero creer. Yo quiero creer. ¿Saben por qué muchas sillas hoy están vacías? Porque la gente prefiere creer que una enfermedad como el COVID le puede afectar más que Cristo le pueda salvar. Hay mucha gente que le tiene más miedo a la enfermedad respiratoria. Bien, yo no digo otra cosa, yo digo que te abrigues bien y cubrite bien. Pero le cree más a la enfermedad porque en la televisión dice no salgan, cuide esto, lo otro. Y no creen tanto en que Jesús es real. Porque si vos crees que el Salvador de este mundo, el Redentor, el Creador del cielo y de la tierra, el Todopoderoso está en este lugar y vos decís, me voy a enfermar, prefiero más quedarme. Ok, discúlpame que te lo diga así, pero hay gente que no cree en Dios, no quiere creer. Prefiere creer en la quiniela, prefiere creer en el binguito, prefiere creer en cualquier otra cosa, pero no quiere creer. Por eso Jesús le dijo, yo digo Jesús estando caminando ahí, ¿verdad? Como aquel encuentro, aquella película de Kung Fu Panda. ¿Se acuerda Kung Fu Panda? El oso, ¿cómo es que se llama? El panda, ¿verdad? Oso panda. Y está con su papá frente, ¿verdad? Y dice, yo perdí a mi hijo y yo perdí a mi papá, ¿verdad? Suerte, le dice. Suerte tú también. Y toda la gente, le dice, ¿verdad? Estaban ahí frente a frente. Dice. Algo así era, ¿verdad? Porque Jesús estaba ahí al lado. Y dice, ¿qué pláticas son? Jesús ahí todo. ¿Qué pláticas son estas que ustedes tienen? Y dice, hola. Y vos sos el único que no escuchaste. Y dice, los ángeles mirando, dijeron ahí al lado, ¿verdad? Ahí está Jesús, ahí están sus discípulos. Encuéntrense, abrácense. Dense cuenta que Él ha resucitado. Crean en Él. Los ángeles ahí todos queriendo bajarse. Porque la Biblia dice eso, ¿verdad? Que hasta los ángeles quieren venir a hacer la función que hacen los santos, que nos toca a nosotros. Y dicen, no les toca a ellos. Pero ellos son cabeza dura, tercos, no quieren creer, tardos de corazón, les cuesta tanto. Se pelean entre ellos, se discuten entre ellos, prefieren otra cosa antes de creer en Jesús. Preferís confiar en tu salario de fin de mes. ¿Usted sabía que hay gente que prefiere creer en su trabajo? Porque dice, esa plata es lo que puedo tocar y puedo palpar. Entonces hoy prefieren ir a trabajar. Hoy prefieren ir a trabajar. Pero resulta ser que dentro de un par de semanas pasa algo y te reemplazan en el trabajo y es decir, Dios, ahora sí quiero creer en ti. Jesús, ahora sí quiero creer en ti.
Queremos creer en cosas que vemos, palpamos, tocamos, pero la fe es contrario a eso. Creemos en todo menos en lo que Jesús nos ofrece. Cuando se sentaron a comer, dice la Biblia, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos. Entonces los dos discípulos pudieron reconocerlo. ¿En qué momento lo reconocieron? Disculpe, yo tengo un problema con la garganta. ¿En qué momento lo reconocieron? Cuando partió el pan, dice. ¿Y en qué momento era eso? Estando en su casa. Ellos caminaron 11 kilómetros juntos, no le pudieron reconocer. Predicaron de Jesús, no le reconocieron. Jesús les habló, no le reconocieron. No quisieron creer. Jesús te puede estar hablando hoy en tu corazón así, como una daga directa en tu corazón. Dice la Biblia, dice la palabra que esta es como una espada de doble filo que penetra hasta el caracú del hueso. Usted sabe que dentro del hueso hay el caracú, con el puchero espectacular, ¿verdad? Pero nosotros también tenemos el tuétano acá hasta el profundo, y la palabra dice que penetra hasta lo más profundo. Puede ser que la palabra hoy te esté penetrando hasta lo más profundo, que saca una espada de doble filo y ¡pam! Te da. Pero vos igual otra vez vas a tener la caradurez, como yo lo tuve en varias ocasiones, te hablo con propiedad, de decir no creo. Porque muchas veces somos tan confrontados con la palabra, ¿sí o no? No sé si alguna vez fuiste confrontado con la palabra, te quebrantó acá. Pues sí, ya me quebranta ya algo acá. Eso se llama quebrantamiento de parte de Dios. Y ya te quebranta ya algo así, ya no da más gusto y ya algo te pasa. Pero a pesar de eso salí de la iglesia y decía otra vez, muy lindo, pero no voy a creer todavía. Me cuesta creer. ¿Saben hasta qué momento ellos creyeron? Cuando le dijeron a Jesús, pasa a nuestra casa. En ese momento la casa simbolizaba un lugar íntimo. ¿Dónde conoces a Jesús? ¿Dónde sabes quién es Él? ¿Quién es la persona que hoy está plantada en Jesús y no se va a mover? Y vos sabés, esta persona no va a volver atrás. Esta persona se va a mantener. Esta persona avanza. ¿Quiénes son esas personas? Las que permitieron que Jesús entre en la intimidad con Él o con ella. Cuando vos dejás que Jesús entre en la intimidad de tu corazón, en la intimidad de tu casa, en la intimidad de tu vida, cuando lo conoces íntimamente, ahí se produce algo sobrenatural en tu vida. En ese momento voy a no volver atrás. Las personas que vinieron a la iglesia, y que por acá pasaron muchísima gente ya pasó por acá, muchísimos. Yo siempre le digo a Karina, si este lugar estuviera con todas las personas que alguna vez vinieron y pisaron este lugar sería muy chico. El problema es que muchos caminaron por el camino de Emaús, igual que estos. Llegaron, estuvieron un tiempo, activaron, se desarrollaron, trabajaron, pum, pam, pim, pum, y se fueron otra vez. ¿Quiénes son los que vinieron y se mantuvieron firmes? Aquellos que conocieron a Jesús en la intimidad. A esos son inmovibles en la casa del Señor, porque ya lo conocieron en la intimidad. Ahí ya no hay vuelta atrás. Ahí se produce, dice la Biblia, ahí se les cayeron las escamas de los ojos y ellos pudieron reconocer, y es Jesús había sido. En ese momento sucede lo sobrenatural. En ese momento cambia. En ese momento se transforma. Yo recuerdo que empecé a ir a la iglesia en el 2019. 2019. Empecé a ir a la iglesia. Mi mamá me llevó. Yo ya estaba en silla de ruedas. Ya no había escapatoria. Ya no había camino hacia dónde ir. Tenía que ir a la iglesia.
recién accidentado, estaba en silla de ruedas, fui y voy a ir a observar. Y mi primer culto me senté en el fondo mismo en la iglesia. Y siempre me quería sentar en el fondo. En el fondo estoy más cómodo, porque desde el fondo podía observar todito lo que sucedía. Y estaba ahí como expectante, mirando y mirando. Palabra tras palabra del pastor, palabra tras palabra me traspasaban el alma, literalmente. Porque yo llegué a la iglesia, llegué a los pies del Señor destrozado emocional, sentimentalmente. O sea, mi corazón, aparte de mi físico, estaban destrozados. Así llegué a la casa del Señor. Muchos decían, pobre anga Pedrito, él es un muchacho muy bueno, ¿cómo le sucedió eso? Ellos no podían ver el corazón. Y Dios mira tu corazón. Hoy puede estar re fachero, acá gotea parece. Hoy puede estar fachero, lindo, todo churro, tu perfume, guanchu y todo lo que vos te pusiste hoy. Pero quizás tu corazón hoy está con problemitas, emocionalmente hablando, estoy diciendo. Yo llegué así a la casa del Señor y estaba sentado en el fondo observando y palabra tras palabra era una lucha tremenda. Odiaba cuando la pastora se subía y decía, hermanos, es tiempo de juntar la ofrenda. Yo, las plata ya otra vez. Yo estaba endeudadísimo. Hasta vergüenza pasaba en mi trabajo porque a ese momento había fax todavía. Hoy el fax ya no existe. Y hasta en el fax decía banco familiar, banco banco lo otro, necesitamos cobrar. Y yo llegaba a la iglesia y era el momento de la pastora. Hay una palabra que odiaba. Una vez le dije a la pastora, cuando ya me convertí, ¿verdad? La pastora decía, hermanos, llegó el momento de ofrendar. Meta su mano en su bolsillo. Yo, parecía un asalto. Esto es un asalto a mano armada, decía yo. Meta su mano en su bolsillo, decía yo, ¿verdad? ¿Saben por qué yo tenía ese problema? Porque yo estaba en problemas. ¿Saben qué es intimidad? En la soledad, en lo aparte. Esto no es intimidad. Por eso vos no te convertís todavía del todo. Porque lo conoces a Dios los domingos a las 9 de la mañana o querés conocerlo. Lo tuve que conocer a Dios en la ducha, llorando amargamente. Lo tuve que conocer a Dios en mi cama, llorando amargamente. Lo tuve que conocer a Dios a solas. Empecé a buscar a Dios a solas. Empecé a buscar a Dios a solas. En la intimidad. En la intimidad. Yo te quiero preguntar algo. Y que ayer nos confrontó el pastor Carmelo cuando decía esto. Porque hablaba de intimidad justamente. ¿Cuántas veces al día te arrodillas delante de Dios? Y él decía, levanten la mano los que se arrodillan 3 veces al día. Dice. Nadie levantó. Los que se arrodillan 2 veces. Los que se arrodillan, nadie levantó su mano, ¿verdad? Porque ¿cómo se puede lograr una intimidad con Dios cuando le decís, Señor, gracias Padre en el nombre de Jesús, bendito en el nombre de Jesús, amén, ¿verdad? Y lo más rápido agarramos, copiamos y pegamos el texto de la reflexión y enviamos a 30 grupos de WhatsApp. Por favor, no haga eso, nadie lee. El único que va a leer tu reflexión largota así va a ser aquel que en ese momento esté en un tiempo de intimidad con Dios y necesite y quiera más. Pero a los otros quizás que están en pecado floreciente, lo que van a decir, le vamos a bloquear a este demasiado. ¿Cuánto tiempo pasás con el Señor? Porque depende de eso para la intimidad. Karina hace rato decía que nosotros en época de novios hablaba, jacupá la teléfono. Caliente, ¿no? Ya el teléfono, ya no, así, después ya es así nomás ya. Altavoz no me vaya a poner, ¿verdad? Pero no puedo poner altavoz porque está el vecino, poner otra así. Poner así, auricular, todo caliente el teléfono así. ¿Alguna vez hablaste para que hasta que tu teléfono esté caliente? No, ninguno le van a levantar. Estoy seguro, bueno, por lo menos lo de esta época, ¿verdad? No sé cómo antes hacía Don Chena con Doña Antonia y eso, ¿verdad? Pero hoy en día el teléfono se calienta todo de tanto hablar, ¿verdad? ¿Saben cómo? ¿Por qué? Ahí se logra la intimidad. En el tiempo, en el proceso. Cuando llevas mucho tiempo hablando, dialogando, hablando. Y ahí empieza a salir, 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 y ahí se vuelve. Pero con Dios no lo hacemos así. Con Cristo no lo hacemos así. Estos dos tuvieron que caminar 11 kilómetros. ¿En cuánto tiempo más o menos se camina 11 kilómetros? Calculemos de aquí hasta Quinta Avenida, hasta el centro.
hasta Asunción. Más o menos así son 11 kilómetros. Desde acá hasta allá, ¿cuánto? 2, 3 horas mínimo de caminata van a ser. Mínimo. Y no pudieron reconocerlo en ese tiempo. Luego hasta que pudo entrar y ahí sí tuvieron y ahí conversaron. En la intimidad. Dedicarle tiempo a Jesús. Decirle a que tenga al lado, dedicarle tiempo a conocer a Jesús. Al otro lado también, porque a veces el otro lado atrás. Dedicarle tiempo a conocer a Jesús. Si vos decís, y yo todavía no estoy convertido 100% y todo eso, porque cada domingo nomás le dedicas al Señor. Dedicarle tiempo a conocer a Jesús en la intimidad. Y lo segundo, ¿en dónde le conocemos a Jesús? En la necesidad. En la necesidad. ¿Usted sabía que Pedro, el apóstol, no lo conoció a Jesús en esos 3 años y meses que estuvo con él? Pero él, ¿cómo hablaba de Jesús? Dice, maestro. Jesús en un momento dice, me tengo que ir a Jerusalén porque ahí me van a matar. Y ahí no te vayas ahí, por favor te lo pido. Y ahí es donde Jesús le exhorta y le dice, apártate de mí, Satanás, me eres de tropiezo y todo lo demás. Él no sabía quién era Jesús. Él vivía con él, hablaba con él, comía con él, no sabía. No sabía. Los niños venían junto a Jesús y quién era Israel, cabeza dura, y que sáquenle a los niños, ¿verdad? Tenemos una presentación de niños hablando de eso. Y hasta no sabía lo que tenía que hacer Jesús. 3 años. Jesús iba a ser entregado, vino, Judas le dio un beso. ¿Qué hizo Pedro? Le cortó la oreja al soldado. Él pensaba que era con sus fuerzas. Los ángeles así, con lo mismo, rey valga. Ay, Señor. Por eso Jesús le decía, ¿hasta cuándo debo estar con ustedes? Que no se dan cuenta quién es Jesús. Ellos estaban discutiendo, caminando, peleándose entre ellos. ¿Quién era el más? Jesús hablaba y decía, señores, me tengo que morir. Voy a tener que partir. Ya no voy a estar con ustedes. Ellos automáticamente echando suerte para saber quién iba a ser el reemplazante de Jesús. No sabían quién era Jesús. Es como nosotros en la iglesia. Estamos acá, pero no podemos pelear entre todos, nos discutimos. No sabemos quién es Jesús. Nos discutimos, nos pleiteamos, esto. Jesús no está, no le conocemos, no sabemos quién es. ¿Saben hasta qué momento Pedro tuvo que conocer a Jesús? Cuando las papas estaban quemando. Cuando veía que su maestro iba a ser azotado y él tuvo que negarle 3 veces. Y la Biblia dice que salió llorando después de eso. Salió, primero maldijo, después dijo que no, negó 3 veces y salió llorando. Luego cuando Jesús lo encuentra, él le dice, ¿qué pasó, Pedro? ¿Me amas? Usted conoce la historia. Él le dice, Señor, tú sabes que te amo, bueno, apacienta mis ovejas. Ahí él empezaba a conocer a Jesús en los momentos de necesidad, en los momentos difíciles, en los momentos complejos. Por eso muchas veces el Señor te va a llevar a un tramo de tu vida donde vas a pasar ciertos momentos difíciles, adversos. Pero alegrate porque en medio de eso el Señor está permitiendo que lo conozcas. Muchas veces tenemos familiares que están pasando momentos muy duros, muy difíciles. Pero si vos tenés la convicción de que es un trato de parte de Dios, alegrate, porque ahí, en ese terreno, Dios lo está llevando para que lo conozca a Cristo. ¿Saben qué momento un malhechor, un ladrón, un bandido que estaba ya camino a la muerte lo conoce a Jesús? En la propia cruz. La Biblia cuenta de que Jesús estaba crucificado con 2, dice. Uno a la derecha, otro a la izquierda. Uno ya no tenía solución, pero el otro dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés allá arriba. Ya estaba en el último tramo, en ese momento de necesidad. Ahí Dios se revela a las personas. ¿Quién más, quién menos debía estar sentado en este lugar? Porque un día pasó un momento tan duro, tan difícil, que ahí tuvo que entregarle su vida a Cristo. El problema, ¿saben cuál es? Que muchas veces ese momento difícil pasa
y nos olvidamos otra vez. ¿Sí o no? En ese momento de necesidad, el Señor. Pero pasa el momento difícil, pasa el momento duro y parece ser como que, como dice Bronco, pastillas de amnesia, doctor, dice la canción. Se te olvidó todo lo que una vez dijiste con tu propia boca. Señor, yo te voy a servir. Señor, si me sacas de esto. Señor, si. Pero nos olvidamos. ¿Saben en qué momento los 120 tuvieron Pentecostés? La Biblia cuenta en Hechos de que estaban 120 personas orando, clamando en un aposento, en un lugar cerrado. Y vino la presencia del Espíritu Santo y cada uno empezó a hablar en otras lenguas. Dice. ¿Usted sabe lo que generó la muerte de Cristo después? Lo que vino después. La Biblia cuenta en Hechos una persecución tremenda a los cristianos, hasta el punto de que empezaban a asesinar cristianos. Saulo de Tarso era un especialista en asesinar cristianos, eso dice la Biblia. Pedro al final fue crucificado también. A Esteban fue apedreado porque no quería negar su fe. Todos ellos, lo más probable es que este 120 estaban, ¿cuántos eran antes? 500 estaban cuando Cristo fue al cielo. 500. ¿Y quedaron cuántos? 120. Los 120, lo más probable es que estos 120 estaban escondidos. Y que en ese momento conocieron la presencia de Dios. En el momento de persecución, en los momentos difíciles, en los momentos complicados. Mis hermanos queridos, por todo eso, la pregunta es: ¿quién es Jesús para vos hoy? ¿Quién es Jesús? ¿Lo conoces a Jesús? ¿O lo querés conocer realmente? ¿Ya tuviste un encuentro con Él? ¿Ya tuviste una situación sobrenatural con Él? Ayer el pastor hacía esta pregunta y yo dije: ¿quién es Jesús para mí? Y yo concluí con esto: Jesús es para cada uno según su necesidad. Si tu vida pasada era una vida que necesitaba paz y Jesús apareció, Jesús es tu paz. Si tu vida pasada era una vida muy pecadora y que hoy el Señor te redimió, Jesús es tu redentor. Yo dije: ¿quién es Jesús para mí? Y encontré este versículo que me encantó en Salmo 62, 5, 8. Con esto voy cerrando. Depende de dónde lo hayas conocido y cómo lo conociste. Ese es Jesús. Dice en Salmo 62, 5, 8. Les invito a que abran su Biblia. Dice: que todo mi ser espere en silencio delante de Dios, porque en Él está mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza, donde no seré sacudido. Mi victoria y mi honor provienen solamente de Dios. Él es mi refugio, una roca donde ningún enemigo puede alcanzarme. Oh pueblo mío, confía en Dios en todo momento. Dile lo que hay en tu corazón, porque Él es nuestro refugio. Yo dije: ¿quién es Jesús para mí? Jesús para mí es mi esperanza. Porque cuando yo vine a los pies de Cristo, yo necesitaba esperanza. Y Él me dio esperanza. Producto de esa esperanza, hoy estoy delante de ustedes siguiendo, predicando, y lo voy a seguir haciendo, porque Él es mi esperanza. Yo quiero preguntarte: ¿qué necesitas hoy? ¿Necesitas que alguien te afirme el piso porque está todo tambaleando?
y no sabes y estás con una incertidumbre, hoy Jesús puede ser tu roca. Necesitas un lugar seguro porque tenés mucha incertidumbre de lo que se viene en el futuro, hoy Jesús puede ser tu refugio. Necesitas perdón de pecado porque ni vos mismo te perdonás lo que haces o lo que hiciste, hoy Dios puede ser tu Salvador. Hoy Dios puede ser tu Redentor. Hoy Dios puede ser tu fortaleza. Hoy Dios puede ser tu proveedor. Hoy Jesús puede ser tu proveedor. ¿Cuántos necesitan hoy una fuente de ingreso? Hoy Él puede ser tu proveedor. ¿Cuántos necesitan un doctor? Hoy Él puede ser tu sanador. Depende de cómo lo conocieras. Depende de cómo lo trates. Depende de hasta qué tiempo de intimidad le dediques. Depende de cómo lo recibas hoy. Yo quiero invitarte a que hoy conozcas quién es Jesús. Ya mucho tiempo viniste a la iglesia, ya mucho tiempo asististe a reuniones, pero es tiempo de que conozcas quién es Jesús. Y que con ese conocimiento de quién es Jesús, pues le puedas servir. Con ese conocimiento y cuando conozcas quién es realmente Él, es imposible que no te comprometas. Es imposible que no le sirvas. Es imposible que no vengas y que le digas, Señor, ¿en qué te...? No se puede. Es inevitable. Eso genera conocer a Cristo.